Durante los años de oro, de prosperidad del pueblo de Dios, que leemos en el Antiguo Testamento, en la monarquía, por ejemplo, la prosperidad y el buen nombre de Israel como pueblo se traducía inmediatamente en alabanzas a su Dios. Iban de la mano. Lo cierto es que Israel no tenía que hacer gran cosa para que las naciones y los pueblos de la tierra quisieran estar cerca de ella. Era bastante fácil para ellos proclamar el nombre de Dios en una época de prosperidad, porque el buen nombre del pueblo de Dios hacía casi todo el trabajo. Y recordemos algunas escenas de la historia. ¿Se acuerdan en Josué capítulo 9 que llegan los gabaonitas? Y los gabaonitas se le acercan a Josué y le dicen esto: venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Este es un pueblo que quiere estar con ellos. De pronto gente viene simplemente para compartir porque se dan cuenta de que les está yendo bien. En Primera de Reyes capítulo 10, versículo 9, llega la reina de Saba desde África a la corte de Salomón y tiene un espíritu completamente predispuesto para la adoración. Salomón no sabe ni quién es esta reina, pero de pronto llega a su corte y le dice estas palabras: alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Acá tenemos una persona 100% dispuesta a aceptar al Dios de Israel, y Salomón no hizo nada. Pero al contemplar el bienestar de este pueblo, la gente dice: deben tener un muy buen Dios. El Salmo 86 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Sin embargo, cuando Israel se va al exilio, esa misión que tenían fue absolutamente resignificada. Porque lo cierto es que en el exilio ya no tenían un templo brillante y lleno de oro para mostrar. Ya no tenían un lugar para congregarse, no tenían una ciudad santa para celebrar sus fiestas anuales. Y estando en el exilio, su fe entró en una crisis muy profunda. Muchos pensaban que quizás no habría vuelta atrás de esa crisis. Y sin embargo, en ese momento de tanta crisis y de humillación nacional, fue también donde surgió cada vez con más claridad el anuncio de los profetas. El anuncio de los profetas que empiezan a tomar conciencia de que la misión de Israel no es una misión para ellos mismos, sino que es una misión para las naciones. En el exilio es donde estos profetas se van alejando lentamente de una visión étnica de Dios, que había conectado a Dios con un territorio, con un templo y con una identidad nacional. Y el exilio, que los humilló como pueblo, que humilló su orgullo nacional, los obligó a profundizar en esa fe en un Dios que no solamente era el Dios de Israel, sino que era el Dios de toda la tierra. Y empezaron a tomar conciencia de que Dios no era de su propiedad. Y esto lo vamos a encontrar en un montón de pasajes. Isaías una y otra vez habla de que Israel debe ser luz a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice que el profeta entendió desde antes de nacer que había sido llamado para convertirse en un profeta a las naciones. Y el profeta Miqueas también visualizó un tiempo en el cual todo el mundo se congregaría para aprender a los pies de Dios. Entonces, aunque el exilio fue la mayor de las vergüenzas, la humillación más grande de este pueblo, una crisis teológica profundísima que llegó al punto prácticamente de disolver la identidad religiosa de Israel, tuvo una consecuencia positiva en el proceso. Y es que el exilio cambia el foco de la misión de Israel para bien. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos que Dios, en su amor, no solo está dispuesto a humillar a su pueblo amado para corregirlo, sino que va más allá. Dios está dispuesto a ser humillado con su pueblo. Si Dios estuviera de afuera, diría: listo, ellos desobedecieron, que sean humillados para que aprendan. Pero Dios va más allá de eso, porque Dios está dispuesto a compartir la humillación con su pueblo. Porque ante los ojos de las naciones, el fracaso de Israel significaba el fracaso de Yahvé. Son dos cosas que iban de la mano.
Porque Yahvé les había prometido una tierra, pero no había sido aparentemente lo suficientemente poderoso como para defenderlos de los asirios y de los babilonios. Fíjense el resumen que hace el profeta Ezequiel de esta contradicción que existe entre la santidad del nombre de Dios y la humillación que le acarrea a su propio pueblo. Dice así: cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero, esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces, dice Dios, me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Generalmente pensamos que la kenosis, el vaciamiento que hizo Cristo al ir a la cruz, es algo que solamente representa a la segunda persona de la Trinidad. Pero acá estamos viendo que Dios, en su totalidad, al aliarse con este pueblo, se humilló. Hizo un vaciamiento, una kenosis de su propio respeto, de su propia gloria, identificándose con la vergüenza de este pueblo. Los profetas comenzaron a preocuparse en esa época por las naciones. Hubo algunos mensajeros, como Jonás, quizás el más famoso de todos, que se resistieron a cambiar el foco y que siguieron pensando en la lógica de una identidad nacional y de un Dios étnico. Por eso Jonás prefiere morirse antes que otra gente que no pertenece a nuestro grupo sea parte de nuestro grupo. Así de arrogante y nacionalista era Jonás. Él prefería morirse antes que ver a otras personas entrar gratuitamente al pueblo de Dios. Jonás se resiste al giro de la misión. Sin embargo, muchos otros profetas empiezan a entender de qué va Dios. Y por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos el testimonio de dos reyes paganos que de pronto, al mirar a este pueblo humillado, reconocen al Dios de este pueblo. El primero de ellos es Nabucodonosor, que reconoció: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Fíjense que técnicamente este es un rey que tiene cautivo a un pueblo, lo tiene humillado y sin embargo en la humillación de ese pueblo reconoce a su Dios. El segundo es Darío, que proclamó que el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. El mismo Isaías reconoció que Dios había usado a Asiria y a Babilonia como instrumentos de castigo contra Israel. Incluso en un pasaje rarísimo, Isaías capítulo 45, versículo 1, llega a reconocer que Ciro, el rey de los persas, tenía un título honorífico como ungido de Dios. Es una cosa rarísima. Y hay un pasaje creo que todavía más raro, donde Isaías, en el capítulo 19, versículo 25, tira por tierra las barreras étnicas de la fe de Israel. Tómense el tiempo después para leerlo. Dice: bendito sea Egipto, mi pueblo. Bendita sea Asiria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Técnicamente está hablando de los enemigos de Israel. Pero Dios está diciendo: Egipto es mi pueblo, Asiria es la tierra que yo hice. Se cae por tierra la idea de un Dios étnico, propiedad de un pueblo. Y empiezan a tomar conciencia de que su misión en realidad siempre había sido, ya desde el Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando Dios se acerca a Abraham y le dice: yo te voy a hacer una bendición para todas las familias de la tierra. En el proceso de vivir en la tierra prometida se les había olvidado ese punto. Y vivían para ellos. Pero de pronto, en la humillación del exilio, sus ojos se vuelven a abrir a la realidad. Qué interesante me parece este principio, ¿no?
que la humillación de Israel fue el duro recordatorio que les hizo tomar conciencia de quiénes eran, de su verdadera misión. Fue un balde de agua fría que les hizo recordar la promesa de Dios a Abraham, de que ustedes llevarán bendición a todas las familias de la tierra.